Saludos amigos, en esta ocasión quiero hablarles de lo que se conoce en lingüística como hapas legomenon o simplemente hapas. ¿Qué es esto? Bueno, se conoce como hapas a una palabra que aparece solamente una vez en un determinado corpus, en un escrito o en un libro. Y esta expresión hapas legomenon es la transliteración de dos expresiones griegas, que es hapas, que es un adverbio, y legomenon, que es un participio. Entonces, los hapas legomenon podemos encontrarlos en muchos idiomas. Podemos encontrarlos, por ejemplo, en inglés, en alemán, en mandarín, en japonés, etc. También en hebreo y en griego. Entonces, un ejemplo de un muy conocido hapas legomenon que podemos encontrar en inglés es la expresión hymenon que encontramos en la obra Hamlet de Shakespeare. Esa expresión no se encuentra en ningún otro escrito, entonces por eso se conoce que esta palabra es un hapas legomenon en inglés. También podemos tener hapas legomenon en hebreo, por ejemplo. Y una expresión muy conocida en hebreo, que es un hapas legomenon, es Lili. Esta palabra la encontramos en Isaías 34:14. Y es importante porque esta palabra viene de una tradición bien interesante en el judaísmo. Recordemos que en Génesis, en la tradición judía, tenemos dos relatos de la creación del ser humano. Uno que está en Génesis capítulo 1, verso 27 y otro que lo encontramos en el capítulo 2 de Génesis. Entonces, ante este problema, la tradición judía buscó la forma de cómo resolver que por un lado tenemos un relato donde se habla que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo y en otro relato donde Dios crea a la mujer luego de la costilla de un hombre. Entonces, en el judaísmo se creó la tradición de que esta primera mujer que aparece en el capítulo 1, versículo 27 de Génesis es Lili. Que entonces esta mujer, la tradición judía, luego le atribuyó un sinnúmero de cosas y se identificó incluso como un demonio nocturno. Y la encontramos ahí, por ejemplo, en Isaías 34:14. Sin embargo, es importante decir que el lector común no puede identificar esta expresión porque por lo regular las diferentes traducciones no hacen una traducción correcta a esta palabra y la han traducido como lechuza y otras palabras, por ejemplo. Pero usted la puede ver ahí, y si vamos, por ejemplo, al idioma hebreo, y se lo coloco aquí, si vemos aquí en el idioma hebreo, encontramos la palabra Lili. Pero esta Lili viene de la tradición hebrea de que esta Lili fue la primer mujer de Adán. Esto, reitero, es un reflejo de la tradición judía que busca una forma de cómo resolver este problema. Y encontramos dos relatos de la creación, uno en Génesis 1:27 y el otro en Génesis capítulo 2. Entonces, esa expresión que aparece ahí es un hapas legomenon que no lo encontramos en ninguna otra parte de la Biblia hebrea, solamente en Isaías 34:14. Por otro lado, tenemos otras expresiones que también son hapas legomenon, que lo encontramos, por ejemplo, en el texto griego del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra afedrón que encontramos en Mateo 5:17 y en Marcos 7:19 también es un hapas legomenon, que no lo encontramos en ninguna otra parte del corpus griego del Nuevo Testamento. Y esta palabra se ha traducido como letrina. Y esto no solo sucede en la literatura religiosa, en este caso la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento griego, sino que también sucede en otros idiomas, como ya vimos en el caso del inglés con hymenon, que aparece en Hamlet de Shakespeare, que se ha traducido veneno. Entonces, finalmente ya quiero recomendarles este diccionario, que es bien interesante, que es el diccionario de términos filológicos. Este diccionario es bien interesante porque nos ayuda con muchos términos y muchas expresiones que se utilizan en el ámbito de la filología, como este de hapas legomenon. Entonces nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.